Pedagogía del oprimido. Sección 5. Esta es una obra del maestro Paulo Freire. Capítulo 1. Justificación de la pedagogía del oprimido. La contradicción opresores-oprimidos, su superación. La situación concreta de opresión y los opresores. La situación concreta de opresión y los oprimidos. Nadie libera a nadie, ni nadie se libera solo. Los hombres se liberan en comunión. Reconocemos la amplitud del tema que nos proponemos tratar en este ensayo, con lo cual pretendemos, en cierto sentido, profundizar algunos de los puntos discutidos en nuestro trabajo anterior, la educación como práctica de la libertad. De ahí que lo consideremos como una mera introducción, como simple aproximación al asunto que nos parece de importancia fundamental. Una vez más, los hombres, desafiados por la dramaticidad de la hora actual, se proponen a sí mismos como problema. Descubren que poco saben de sí, de su puesto en el cosmos, y se preocupan por saber más. Por lo demás, en el reconocimiento de su poco saber de sí, radica una de las razones de esa búsqueda, instalándose en el trágico descubrimiento de su poco saber de sí. Hacen de sí mismos un problema, indagan, responden, y sus respuestas los conducen a nuevas preguntas. El problema de su humanización, a pesar de haber sido siempre, desde un punto de vista axiológico, su problema central, asume hoy el carácter de preocupación ineludible. Comprobar esta preocupación implica reconocer la deshumanización no solo como vialidad ontológica, sino como realidad histórica. Es también, y quizás básicamente, que a partir de esta comprobación dolorosa, los hombres se preguntan sobre la otra viabilidad, la de su humanización. Ambas, en la raíz de su inconclusión, se inscriben en un permanente movimiento de búsqueda, humanización y deshumanización, dentro de la historia, en un contexto real, concreto, objetivo, son posibilidades de los hombres como seres inconclusos y conscientes de su inclusión. Sin embargo, si ambas son posibilidades, nos parece que solo la primera responde a lo que denominamos vocación de los hombres, vocación negada, más afirmada también en la propia negación, vocación negada en la injusticia, en la explotación, en la opresión, en la violencia de los opresores, afirmada en el ansia de libertad, de justicia, de lucha de los oprimidos por la recuperación de su humanidad despojada. La deshumanización, que no se verifica solo en aquellos que fueron despojados de su humanidad, sino también, aunque de manera diferente, en los que a ellos despojan, es distorsión de la vocación de ser más. Es distorsión posible en la historia, pero no es vocación histórica. La violencia de los opresores, deshumanizándolos también, no instaura otra vocación, aquella de ser menos. Como distorsión del ser más, el ser menos conduce a los oprimidos, tarde o temprano, a luchar contra quienes los minimizó. Lucha que solo tiene sentido cuando los oprimidos, en la búsqueda por la recuperación de su humanidad, que deviene en forma de crearla, no se sienten idealistamente opresores de los opresores, ni se transforman, de hecho, en opresores de los opresores, sino en restauradores de la humanidad de ambos. Ahí radica la gran tarea humanista e histórica de los oprimidos, liberarse a sí mismos y liberar a los opresores. Estos que oprimen, explotan y violentan en razón de su poder. No pueden tener en dicho poder la fuerza de la liberación de los oprimidos ni de sí mismos. Solo el poder que renace de la debilidad de los oprimidos será lo suficientemente fuerte para liberar a ambos. Es por esto, por lo que el poder de los opresores, cuando pretende suavizarse ante la debilidad de los oprimidos, no solo se expresa, casi siempre, en una falsa generosidad, sino que jamás la sobrepasa. Los opresores, falsamente generosos, tienen necesidad de que la situación de injusticia permanezca, a fin de que su generosidad continúe teniendo la posibilidad de realizarse. El orden social injusto es la fuente generadora permanente de esta generosidad que se nutre de la muerte, del desaliento y de la miseria. De ahí la desesperación de esta generosidad ante cualquier amenaza que atente contra su fuente.
Jamás puede entender este tipo de generosidad que la verdadera generosidad radica en la lucha por la desaparición de las razones que alimenta el falso amor, la falsa caridad, de la cual resulta la mano extendida del abandonado de la vida, miedoso e inseguro, aplastado y vencido, mano extendida y trémula de los desarrapados del mundo, de los condenados de la tierra. La gran generosidad solo se entiende en la lucha para que estas manos, sean de hombres o de pueblos, se extiendan cada vez menos en gestos de súplica, súplica de humildes a poderosos, y se vayan haciendo así cada vez más manos humanas que trabajen y transformen el mundo. Esta enseñanza y este aprendizaje tienen que partir, sin embargo, de los condenados de la tierra, de los oprimidos, de los desarrapados del mundo y de los que con ellos realmente se solidaricen. Luchando por la restauración de su humanidad estarán, sean hombres o pueblos, intentando la restauración de la verdadera generosidad. ¿Quién mejor que los oprimidos se encontrará preparado para entender el significado terrible de una sociedad opresora? ¿Quién sentirá mejor que ellos los efectos de la opresión? ¿Quién más que ellos para ir comprendiendo la necesidad de la liberación? Liberación a la que no llegarán por casualidad, sino por la praxis de su búsqueda, por el conocimiento y reconocimiento de la necesidad de luchar por ella. Lucha que, por la finalidad que le darán los oprimidos, será un acto de amor, con el cual se opondrán al desamor contenido en la violencia de los opresores, incluso cuando ésta se revista de la falsa generosidad a que nos hemos referido. Nuestra preocupación en este trabajo es solo presentar algunos aspectos de lo que nos parece constituye lo que hemos venido llamando la pedagogía del oprimido, aquella que debe ser elaborada con él y no para él, en tanto hombres o pueblos en la lucha permanente de recuperación de su humanidad, pedagogía que haga de la opresión y sus causas el objeto de reflexión de los oprimidos, de lo que resultará el compromiso necesario para su lucha por la liberación, en la cual esta pedagogía se hará y rehará. El gran problema radica en cómo podrán los oprimidos, como seres duales, inauténticos, que alojan al opresor en sí, participar de la elaboración de la pedagogía para su liberación. Solo en la medida en que descubren que alojan al opresor, podrán contribuir a la construcción de su pedagogía liberadora. Mientras vivan la dualidad en la cual ser es parecer y parecer es parecerse con el opresor, es imposible hacerlo. La pedagogía del oprimido, que no puede ser elaborada por los opresores, es un instrumento para este descubrimiento crítico, el de los oprimidos por sí mismos y el de los opresores por los oprimidos, como manifestación de la deshumanización. Sin embargo, hay algo que es necesario considerar en este descubrimiento, que está directamente ligado a la pedagogía liberadora. Es que casi siempre, en un primer momento de este descubrimiento, los oprimidos, en vez de buscar la liberación en la lucha y a través de ella, tienden a ser opresores también o subopresores. La estructura de su pensamiento se encuentra condicionada por la contradicción vivida en la situación concreta, existencial, en que se forman. Su ideal es realmente ser hombres, pero para ellos, ser hombres, en la contradicción en que siempre estuvieron y cuya superación no tienen clara, equivale a ser opresores. Estos son sus testimonios de humanidad. Esto deriva, tal como analizaremos más adelante con más amplitud, del hecho de que en cierto momento de su experiencia existencial, los oprimidos asumen una postura que llamamos de adherencia al opresor. En estas circunstancias no llegan a admirarlo, lo que los llevaría a objetivarlo, a descubrirlo fuera de sí. Al hacer esta afirmación, no queremos decir que los oprimidos, en este caso, no se sepan oprimidos. Su conocimiento de sí mismos como oprimidos, sin embargo, se encuentra perjudicado por su inmersión en la realidad opresora. Reconocerse en antagonismo al opresor, en aquella forma, no significa aún luchar por la superación de la contradicción. De ahí esta casi aberración. Uno de los polos de la contradicción pretende, en vez de liberación, la identificación con su contrario. En este caso, el hombre nuevo, para los oprimidos, no es el hombre que debe nacer con la superación de la contradicción, con la transformación de la antigua situación,
concretamente opresora, que cede su lugar a una nueva, la de la liberación. Para ellos, el hombre nuevo son ellos mismos, transformándose en opresores de otros. Su visión del hombre nuevo es una visión individualista. Su adherencia al opresor no les posibilita la conciencia de sí como personas, ni su conciencia como clase oprimida. En un caso específico, quieren la reforma agraria, no para liberarse, sino para poseer tierras y con estas transformarse en propietarios o, en forma más precisa, en patrones de nuevos empleados. Son raros los casos de campesinos que, al ser promovidos a capataces, no se transformen en opresores, más rudos con sus antiguos compañeros que el mismo patrón. Podría decirse, y con razón, que esto se debe al hecho de que la situación concreta vigente de opresión no fue transformada y que, en esta hipótesis, el capataz, a fin de asegurar su puesto, debe encarnar con más dureza aún la dureza del patrón. Tal afirmación no niega la nuestra, la de que, en estas circunstancias, los oprimidos tienen en el opresor su testimonio de hombre. Incluso las revoluciones, que transforman la situación concreta de opresión en una nueva en que la liberación se instaura como proceso, enfrentan esta manifestación de la conciencia oprimida. Muchos de los oprimidos que directa o indirectamente participaron de la revolución, marcados por los viejos mitos de la estructura anterior, pretenden hacer de la revolución su revolución privada. Perdura en ellos, de cierta manera, la sombra testimonial del antiguo opresor. Este continúa siendo su testimonio de humanidad. El miedo a la libertad, del cual se hacen objeto los oprimidos, miedo a la libertad que tanto puede conducirlos a pretender ser opresores también, cuanto puede mantenerlos atados al estatus del oprimido. Es otro aspecto que merece igualmente nuestra reflexión. Uno de los elementos básicos en la mediación opresores-oprimidos es la prescripción. Toda prescripción es la imposición de la opción de una conciencia a otra. De ahí el sentido alienante de las prescripciones que transforman a la conciencia receptora en lo que hemos denominado como conciencia que aloja la conciencia opresora. Por esto, el comportamiento de los oprimidos es un comportamiento prescrito. Se conforma en base a pautas ajenas a ellos, las pautas de los opresores. Los oprimidos, que introyectando la sombra de los opresores siguen sus pautas, temen a la libertad en la medida en que ésta, implicando la expulsión de la sombra, exigiría de ellos que llenarán el vacío, dejando por la expulsión con contenido diferente, el de su autonomía, el de su responsabilidad, sin la cual no serían libres. La libertad, que es una conquista y no una donación, exige una búsqueda permanente, búsqueda que solo existe en el acto responsable de quien la lleva a cabo. Nadie tiene libertad para ser libre, sino que al no ser libre, lucha por conseguir su libertad. Esta tampoco es un punto ideal fuera de los hombres, al cual inclusive se alienan. No es idea que se haga mito, sino condición indispensable al movimiento de búsqueda en que se insertan los hombres como seres inconclusos. De ahí la necesidad que se impone de superar la situación opresora. Esto implica el reconocimiento crítico de la razón de esta situación a fin de lograr, a través de una acción transformadora que incida sobre la realidad, la instauración de una situación diferente que posibilite la búsqueda del ser más. Sin embargo, en el momento en que se inicie la auténtica lucha para crear la situación que nacerá de la superación de la antigua, ya se está luchando por el ser más. Pero como la situación opresora genera una totalidad deshumanizada y deshumanizante que alcanza a quienes oprimen y a quienes son oprimidos, no será tarea de los primeros, que se encuentran deshumanizados por el solo hecho de oprimir, sino de los segundos, los oprimidos, generar en su ser menos la búsqueda del ser, más la de todos. Los oprimidos, acomodados y adaptados, inmersos en el propio engranaje de la estructura de dominación, temen a la libertad, en cuanto no se sienten capaces de correr el riesgo de asumirla. La temen también en la medida en que luchar por ella significa una amenaza, no solo para aquellos que la usan para oprimir,
esgrimiéndose como sus propietarios exclusivos, sino para los compañeros oprimidos, que se atemorizan ante mayores represiones. Cuando descubren en sí el anhelo por liberarse, perciben también que este anhelo solo se hace concreto en la concreción de otros anhelos. En tanto marcados por su miedo a la libertad, se niegan a acudir a otros, a escuchar el llamado que se les haga o se hayan hecho a sí mismos, prefiriendo la gregarización a la convivencia auténtica, prefiriendo la adaptación en la cual su falta de libertad los mantiene a la comunión creadora a que la libertad conduce. Sufren una dualidad que se instala en la interioridad de su ser. Descubren que, al no ser libres, no llegan a ser auténticamente. Quieren ser, mas temen ser. Son ellos y al mismo tiempo son el otro yo introyectado en ellos como conciencia opresora. Su lucha se da entre ser ellos mismos o ser duales, entre expulsar o no al opresor desde dentro de sí, entre desalienarse o mantenerse alienados, entre seguir prescripciones o tener opciones, entre ser espectadores o actores, entre actuar o tener la ilusión de que actúan en la acción de los opresores, entre decir la palabra o no tener voz, castrados en su poder de crear y recrear, en su poder de transformar el mundo. Este es el trágico dilema de los oprimidos, dilema que su pedagogía debe enfrentar. Por esto, la liberación es un parto doloroso. El hombre que nace de él es un hombre nuevo, hombre que solo es viable en y por la superación de la contradicción opresores oprimidos, que en última instancia es la liberación de todos. La superación de la contradicción es el parto que trae al mundo a este hombre nuevo, ni opresor ni oprimido, sino un hombre liberándose. Liberación que no puede darse, sin embargo, en términos meramente idealistas. Se hace indispensable que los oprimidos, en su lucha por la liberación, no conciban la realidad concreta de la opresión como una especie de mundo cerrado, en el cual se genera su miedo a la libertad, del cual no pueden salir sino como una situación que solo los limita y que ellos pueden transformar. Es fundamental entonces que al reconocer el límite que la realidad opresora les impone, tengan en este reconocimiento el motor de su acción liberadora. Vale decir que el reconocerse limitados por la situación concreta de opresión, de la cual el falso sujeto, el falso ser para sí es el opresor, no significa aún haber logrado la liberación. Como contradicción del opresor, que en ellos tiene su verdad, como señalara Hegel, solamente superan la contradicción en que se encuentran, cuando el hecho de reconocerse como oprimidos los compromete en la lucha por liberarse. No basta saberse en una relación dialéctica con el opresor, su contrario antagónico, descubriendo, por ejemplo, que sin ellos el opresor no existiría. Hegel, para estar de hecho liberados. Es preciso, recalquémoslo, que se entreguen a la praxis liberadora. Lo mismo se puede decir o afirmar en relación con el opresor, considerado individualmente como persona. Descubrirse en la posición del opresor, aunque ello signifique sufrimiento, no equivale aún a solidarizarse con los oprimidos. Solidarizarse con estos es algo más que prestar asistencia a 30 o a 100, manteniéndolos atados a la misma posición de dependencia. Solidarizarse no es tener conciencia de que explota y racionalizar su culpa paternalistamente. La solidaridad que exige de quien se solidariza que asuma la situación de aquel con quien se solidarizó es una actitud radical. Si lo que caracteriza a los oprimidos como conciencia servil en relación con la conciencia del Señor es hacerse objeto, es transformarse, como señala Hegel, en conciencia para otro. La verdadera solidaridad con ellos está en luchar con ellos para la transformación de la realidad objetiva que los hace ser para otro. El opresor solo se solidariza con los oprimidos cuando su gesto deja de ser un gesto ingenuo y sentimental de carácter individual y pasa a ser un acto de amor hacia aquellos, cuando para él los oprimidos dejan de ser una designación abstracta y devienen hombres concretos, despojados y en una situación de injusticia, despojados de su palabra y por esto comprados en su trabajo, lo que significa la venta de la persona misma.
Solo en la plenitud de este acto de amar, en su dar vida, en su praxis, se constituye la solidaridad verdadera. Decir que los hombres son personas y como personas son libres y no hacer nada para lograr concretamente que esta afirmación sea objetiva es una farsa. Del mismo modo que en una situación concreta, la de opresión, se instaura la contradicción opresor-oprimidos, la superación de esta contradicción solo puede verificarse objetivamente. De ahí esta exigencia radical, tanto para el opresor, que se descubre como tal, como para los oprimidos, que, reconociéndose como contradicción de aquel, descubren el mundo de la presión y perciben los mitos que lo alimentan, de transformación de la situación concreta que genera la opresión. ¿Nos parece muy raro, no solo aquí, sino en otros momentos del ensayo, que al presentar esta exigencia radical, la de la transformación objetiva de la situación opresora, combatiendo un inmovilismo subjetivista que transformase el tener conciencia de la opresión en una especie de espera paciente del día en que ésta desaparecería por sí misma, no estamos negando el papel de la subjetividad en la lucha por la modificación de las estructuras. No se puede pensar en objetividad sin subjetividad. No existe la una sin la otra, y ambas no pueden ser dicotomizadas. La objetividad dicotomizada de la subjetividad, la negación de esta en el análisis de la realidad o en la acción sobre ella, es objetivismo. De la misma forma, la negación de la objetividad en el análisis como en la acción, por conducir al subjetivismo que se extiende en posiciones solipsistas, niega la acción misma, al negar la realidad objetiva, desde el momento en que ésta pasa a ser creación de la conciencia. Ni objetivismo, ni subjetivismo o psicologismo, sino subjetividad y objetividad en permanente dialecticidad. Confundir subjetividad con subjetivismo, con psicologismo, y negar la importancia que tiene en el proceso de transformación del mundo, de la historia, es caer en el simplismo ingenuo, equivale a admitir lo imposible. Un mundo sin hombres, tal como la otra ingenuidad, la del subjetivismo, que implica a los hombres sin mundo. No existen los unos sin el otro, mas ambos en permanente interacción. En Marx, como en ningún otro pensador crítico realista, jamás se encontrará esta dicotomía. Lo que Marx criticó y científicamente destruyó no fue la subjetividad, sino el subjetivismo, el psicologismo, la realidad social, objetiva, que no existe por casualidad, sino como el producto de la acción de los hombres. Tampoco se transforma por casualidad. Si los hombres son los productores de esta realidad y si ésta, en la inversión de la praxis, se vuelve sobre ellos y los condiciona, transformar la realidad opresora es tarea histórica, es la tarea de los hombres. Al hacerse opresora, la realidad implica la existencia de los que oprimen y de los que son oprimidos. Estos, a quienes cabe realmente luchar por su liberación, junto con los que con ellos verdaderamente se solidarizan, necesitan ganar la conciencia crítica de la opresión en la praxis de esta búsqueda. Este es uno de los problemas más graves que se oponen a la liberación. Es que la realidad opresora, al construirse casi como un mecanismo de absorción de los que en ella se encuentran, funciona como una fuerza de inmersión de las conciencias. En este sentido, esta realidad en sí misma es funcionalmente domesticadora. Liberarse de su fuerza exige indiscutiblemente la emersión de ella, la vuelta sobre ella. Es por esto por lo que solo es posible hacerlo a través de la praxis auténtica, que no es ni activismo ni verbalismo, sino acción y reflexión. Hay que hacer la opresión real todavía más opresiva, añadiendo a aquella la conciencia de la opresión, haciendo la infamia todavía más infamante al pregonarla.